el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Fue la iglesia inconformista más grande de su época. Perseguida e incluso bombardeada en plena guerra, se mantiene en pie hoy en día. Iglesia que tuvo la enorme bendición de tener en ella al llamado por muchos príncipe de los predicadores. Este es el Tabernáculo Metropolitano de Londres. La comunidad del Tabernáculo se remonta a 1650, cuando el Parlamento inglés prohibió a las organizaciones cristianas independientes reunirse. Esta congregación se enfrentó a la persecución hasta 1688, cuando a los bautistas se les permitió una vez más adorar en libertad. En este punto, el grupo construyó su primera capilla en la zona del Puente de la Torre. En 1720, el Dr. John Gill se convirtió en pastor y sirvió durante 51 años. En 1771, el Dr. John Ripon se convirtió en pastor y sirvió durante 63 años. Durante estos tiempos, la iglesia experimentó un gran crecimiento y se convirtió en una de las congregaciones más grandes del país. Después, la disminución se estableció y en 1850 la congregación era pequeña. En 1854, el más famoso de todos los pastores del Tabernáculo Metropolitano comenzó a servir a la edad de 20 años. Su nombre era Charles Spurgeon y rápidamente se convirtió en el predicador británico más popular de su época. La iglesia, al principio del pastorado de Spurgeon, estaba situada en otro lugar, pero al poco tiempo demasiadas eran las personas en los servicios que tuvieron que ser celebrados en salas contratadas muchos más grandes. Durante el ministerio de Spurgeon se decidió que la iglesia debía trasladarse permanentemente a un sitio más grande. La ubicación elegida fue un lugar prominente cerca del río Támesis en el sur de Londres. El edificio, con un auditorio de 6.000 asientos diseñado por William Wilmer Pocock, fue terminado tal día como hoy, un 18 de marzo de 1861. En 1881 la iglesia tenía 5.500 miembros. Durante el pastorado de Spurgeon, el Tabernáculo fundó un colegio para predicadores, que ahora tiene el nombre de Spurgeon College, y una escuela para trabajadores de la iglesia y orfanatos para niñas y niños. Spurgeon sirvió durante 38 años y murió en 1892. El edificio original fue incendiado en 1898, dejando intacto solo el pórtico delantero y el sótano. En 1941, nuevamente la iglesia sufrió daños durante el bombardeo alemán en Londres en la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, el pórtico y el sótano sobrevivieron. Y en 1957, el tabernáculo fue construido a un nuevo, pero mucho más pequeño diseño que mantenía las características originales. La guerra llevó a que la comunidad del tabernáculo se redujera considerablemente, ya que pocos miembros de la antigua congregación pudieron regresar al centro de Londres, fuertemente bombardeado. En 1970 la asistencia había caído al punto en que se ocupaban solo unos pocos bancos, pero el Señor nuevamente refrescó y bendijo a la iglesia. La asistencia aumentó considerablemente hasta el día de hoy. Todo esto sucedió tal día como hoy.